información para analizar con CIME un poco los pros y los contras que está dejando esta modalidad de clases virtuales, esta educación en distintos niveles, ayornándonos, como decimos, pero ya prácticamente no nos ayornamos, sino que es una realidad y que aparentemente se va a extender hasta fin del ciclo lectivo con estas cosas, ¿no? Con sus bemoles. Una aceptación total en esta segunda instancia de clases. Al principio era guardar cada 15 días qué pasaba, qué resoluciones había, llegaron las vacaciones de invierno y seguimos con esta modalidad a distancia. Lo que se percibe, de acuerdo a lo que expresan algunos especialistas de la salud mental, por un lado se expresa un cansancio tanto de los docentes por esta modalidad a distancia, esta modalidad remota, un agotamiento de los chicos que no solo están cansados porque son los padres, los tutores los que están enseñando, sino que extrañan su grupo de amigos, los espacios habituales que frecuentaban, que son el colegio, y por otro lado los tutores. Y hablando de padres cansados, nuestro mozo es papá también. Sí. Te he hecho pelota. Clase virtual. Estás hecho pelota. ¿Te pusiste una maqueta para el Zoom? ¿Cómo les va? No, somos padres presentes. Sí, pero renegás. Pero está durísimo. Que tenés canas nuevas, Bernardo, por lo que renegás en casa. Sí, está duro. ¿Tiene dato el mozo Chusma? Quiero hacer una denuncia pública. Uy, se vino. Bien. A ver, cuente. Espero no sea la protagonista. Comerciantes muy asiduos a manosearte las tarjetas. No, esperá, no me hacés esa cara y no me deja terminar la frase. Bien. Las tarjetas, viste que se da esa cosa de que vas a pagar con tarjeta porque sentís que es un elemento medio distante del COVID. Sí, y resulta que te agarran la tarjeta, te piden el DNI, se da toda una situación bastante incómoda. Quiero poner un ejemplo, porque hace casi 2 décadas en Europa y en muchos países se usa el PIN de la tarjeta, que nosotros hace una década lo tenemos, y que permite, y esta no es una crítica al comerciante, sino a las entidades bancarias y las responsables, que el comerciante cargue la compra y que vos apenas pongas el PIN. De hecho, en la mayoría de países del mundo, el postnet está del lado del cliente. Claro. No lo tiene guardado como si fuera un cofre de oro el comerciante. Digo, ¿no es tiempo de que empecemos a pensar que el pago electrónico tiene que ser un elemento para no interaccionar, digamos, con el tacto, con los elementos? Desde las tarjetas había una propuesta de que no hacía falta el DNI, por ejemplo. Bueno, evidentemente en la práctica no se te piden el DNI y cuando vos se lo mostrás, te lo piden agarrar. Hay mucha gente... Y después no le pasan ninguna franelita, nada, no lo desinfectan. Bueno, yo está súper cuidadoso, va a ir con una pincita, depilar con la tarjeta, va a ir con el alcohol, con todo el set anti-COVID. Digo esto y me voy. Bernardo. Yo dije que hay gente que... Mira, ya me contagiaste. Manosear, o sea, manosear viene de mano. Dame la mano. Gracias. No puedo por la... Pero ella agarró y dijo que a las tarjetas las franelean. Yo ya en esa no estoy. Mira, yo prefiero la transferencia bancaria, siempre y cuando tengamos fondos. A esta altura del mes, por supuesto, está en cero. Voy al giro al descubierto en cualquier momento. No, pero es verdad. El tema de la manipulación de las tarjetas es otro tema que también debería, creo que no está contemplado en los protocolos. Bueno, yo he visto comerciantes que manipulan con los guantes. Pero el guante es seguro para el que lo usan, no para el otro. Claro, aparte hay que renovar el guante. Bueno, lo concreto y volviendo al tema de la educación, cansancio en los docentes, en los tutores, en los alumnos, por un lado, agotados con esta modalidad de distancia. Y por otro lado, este grupo de docentes, padres, que plantean que a esta altura del año prefieren continuar así hasta el cierre del 2020. Y ya han armado toda una logística, toda una metodología, han organizado sus tiempos y que aparezcan en septiembre, octubre, noviembre con la posibilidad de vuelta al colegio, no lo consideran. Ya a esta altura del partido, que terminemos así. Bueno, hay una encuesta que se realizó a nivel nacional, justamente que respalda lo que vos estás diciendo. Si 7 de cada 10 padres están conformes con esta modalidad de educación a distancia. Lo que sí se está viendo es el desánimo en los chicos. Ya el nivel de atención, la capacidad de atención, el tratar de ponerle pilas a una clase de Zoom, a una clase de WhatsApp, ya no es la misma con los primeros meses, en comparación con los primeros meses de la cuarentena, justamente por eso, porque como vos decías, el corto plazo, bueno, esto va a durar un mes, esto va a durar 15 días. Bueno, evidentemente esta realidad se extendió, se proyectó y de todas formas los padres continúan avalando esta modalidad. Y vos fijate la realidad cómo es cambiante, ¿no? Porque al principio se hablaba de un protocolo, de estas aulas burbujas, de lo que tenían que hacer o no los chicos en el recreo, del protocolo hasta para salir de casa. Evidentemente la realidad es más fuerte, ¿eh? Y el avance del COVID es tan dinámico que se puso freno a todo eso.
me pongo en el papel de los chicos, sobre todo en la educación primaria, sobre todo en los niños, ¿no? Que necesitan ese contacto. Que necesitan el contacto, que necesitan de esto de sociabilizar, de estar con sus compañeros, realmente es difícil. Académicamente no es lo más recomendable, pero evidentemente la realidad sanitaria así lo demanda. Y me pregunto las consecuencias económicas que tiene esto, ¿no? Hablamos de papás que son docentes. Tu caso, el de Bernardo, muchos seguramente ahí en casa tienen que hacer estas funciones. El tiempo que uno dedica a esto en una economía de cuarentena, en una economía de pandemia, que es bastante complicada, los padres no tienen ese tiempo para poder buscar un trabajo. Claro, te tenés que desdoblar. Tiempo para hacer las tareas, tiempo para asistir a los hijos con las conexiones, sean vía WhatsApp, vía Zoom y demás. Y recién lo planteabas, ¿no? El tema del aprendizaje. ¿Ha habido aprendizaje? Sí, se ha intentado cumplir con los contactos a distancia, pero se ha concretado una incorporación de conocimiento. ¿Cómo van a pasar los alumnos a la próxima instancia? Políticamente la decisión es que no se pierda el año. Ahora, a nivel conceptos, a nivel aprendizaje, a nivel de respetar una currícula de contenidos, ¿hay aprendizaje por encima de esta decisión de decir no se pierde el año, pasan todos? ¿Y cómo se recupera este tiempo perdido? De acuerdo a lo que expresaban referentes del Ministerio de Educación de la Nación, se van a hacer módulos específicos, principalmente con aquellos que están terminando un ciclo y arrancando otro, terminando el secundario y empezando, por ejemplo, la universidad. Y pensaba también, ¿no?, en el tiempo que vamos a necesitar para recuperar este año. Dicen que se va a recuperar entre 1 año y 3. Esta currícula hecha en esta modalidad remota. Bueno, mira, históricamente en Argentina, en Córdoba, los paros por los docentes han llegado a tener días, y estoy hablando de números bastante elevados. Sí, los 180 días no siempre se han cumplido, ¿no? Totalmente, por eso digo, si esto en contexto de pandemia, creo que podemos aceptar esta modalidad, teniendo en cuenta que el avance de la enfermedad es alto y estamos en este momento en el pico. El nivel educativo no es el óptimo, coincido, pero incluso en Estados Unidos, cuando ya se han habilitado las clases presenciales, hasta estudiantes universitarios que vos decís son adultos y pueden llegar a ser un poco más responsables en los cuidados, no asisten a las clases por temor al contagio. Bueno, nos venimos y tuvieron a San Juan, que volver, ¿no? al revés, a la inversa, tuvieron que volver al sistema virtual por la falta de asistencia de los alumnos, por miedo al COVID-19. Mira, en San Juan fue la primera provincia que regresó a la modalidad presencial. Ya en una localidad como es Caucete volvieron hacia atrás, fase 1. Y en esa misma provincia, San Juan, dentro del protocolo, no era obligatorio. Si vos como papá pretendías que tu hijo siga con la modalidad a distancia, lo podía hacer. Y un 30% de esos alumnos sigue en la modalidad a distancia. Entonces hay distintas cuestiones a tener en cuenta con respecto a esta vuelta, ¿no? Y me pregunto los docentes, UPC, SADOP, que no están conformes con los salarios que perciben, las paritarias que se han postergado hasta octubre, la pandemia ha marcado también esto, ¿no?, que las negociaciones se hayan postergado hasta octubre, teniendo en cuenta esta segunda parte del año. ¿Y qué pasa también con los docentes suplentes? Porque con todo este sistema de la virtualidad se ha suspendido absolutamente todo, son personas que no tienen fuente de trabajo. Claro, no se han designado los cargos. Entonces también hay un tema, ¿no? ¿Cuántas familias se han quedado sin la maestra titular y no hay una maestra suplente? Es decir, hay varias problemáticas y por supuesto la ley de teletrabajo que ya se ha aprobado, no se ha reglamentado, se debería reglamentar ya, ¿no? Aplicar ya en este marco donde la sobrecarga laboral es mayor aún, donde no se está aplicando este tiempo de desconexión, donde los docentes, de acuerdo a lo que expresa el SADO, por ejemplo, están trabajando más en esta modalidad a distancia que antes. Muchas cuestiones que quedan en normas, en leyes y que no se aplican. Y por último, lo que ha quedado en evidencia es que esta modalidad a distancia ha ofrecido distintos recursos. En algunos sectores tenés computadora, tenés conectividad, tenés la posibilidad de usar plataformas virtuales. En otras no hay computadoras, de casualidad hay un teléfono, muy desigual es todo. Teniendo en cuenta el poder adquisitivo, ¿no? Pienso sobre todo en los más chicos, en los más pequeños, el nivel de educación y la calidad de contenidos que reciben, teniendo en cuenta esto, ¿no? Si podés acceder a una plataforma Zoom, si tenés realmente una computadora o una notebook en tu casa, o directamente tenés que arreglar con WhatsApp, porque la mayor parte de los contenidos y de nivel primario, las maestras utilizan la red de WhatsApp para el ida y vuelta de sus alumnos. Pero no todos lo tienen.
Bueno, veremos cómo termina este año. Y las implicancias también psicológicas que tiene esto. Para los padres. Para los padres y para los más chicos. Bueno, me encantó el café, Ana, ¿eh? A mí también sí. ¿Pausa? Dale, ya venimos.